Las cuentas parecen sencillas. Si más gente trabaja, la economía de un país va bien. Asalariados y también autoempleados. De hecho, nunca ha habido tantas personas trabajando en España. Pero detrás de estas cifras hay muchas realidades distintas. 6 de cada 10 autónomas facturaron lo mismo o más en 2024 que el año anterior. Pero también hay otras para las que no es una elección, sino la única opción. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, ¿qué nos dice el autoempleo de una economía? Hola, Emilio. Hola Marta, ¿qué tal? Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero de economía que se encarga de temas relacionados con el trabajo. Vamos al meollo. ¿Cuántos autónomos hay en España? A cierre de 2024 había 3,4 millones de autónomos. Son más que nunca, igual que nunca había habido tantos trabajadores asalariados. La cifra de asalariados, de empleados por cuenta ajena, ha crecido mucho más que la de empleados por cuenta propia. Un dato para mostrar esto sencillo. En los últimos 10 años, el número de asalariados ha crecido un 32%, en el mismo periodo el de autónomos ha crecido solo un 9%. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Pues cambiar la estructura de los afiliados a la Seguridad Social en España. Lo hace muy despacio, pero la tendencia es clara. Ahora mismo, solo el 15,9% de ellos son autónomos. Es el registro más bajo desde que hay datos que empiezan a principios de siglo. Vale, pues ya tenemos la cifra, pero ¿por qué pasa esto? Es un fenómeno con muchas aristas. La respuesta corta es que la proporción de autónomos es contracíclica. Vale, esto me lo tienes que explicar. Vale, a ver, en economía es cuando el aumento de una variable empuja a otra al alza, o al revés. Pues cuanto mejor van las cosas en España, menos peso tienen los autónomos en el total del empleo. Mira, en 2007, antes de la gran recesión, con la burbuja del ladrillo a tope, los autónomos eran el 16,3%. Pues en 2008, cuando todo se tuerce, subimos al 17,9%. Es un subidón inmenso, el mayor de los registros que tenemos. En 2013, cuando España tenía más paro que nunca, con 6 millones de desempleados, la proporción de autónomos sube hasta el 18,65%. Este es el récord absoluto. Y a partir de entonces, pues empieza a bajar de la mano de la mejora económica. ¿Y luego vuelve a subir? Sí, lo hace justo cuando vuelve a empeorar la economía, que es en la pandemia. Desde entonces vuelve a caer. Ahora, con ese 15,9% que te decía antes, está en su registro más bajo. Vale, entonces, según lo que me estás contando, ahora estamos en un buen momento. Lo que nos vienen explicando los expertos en las piezas que hemos escrito sobre este fenómeno es que una parte importantísima del autoempleo es involuntaria. Muchas personas que son autónomas lo que preferirían es ser asalariadas. Pero cuando no encuentran oportunidades en ese empleo por cuenta ajena, optan por el que es por cuenta propia. Este es un diagnóstico que comparten la mayoría de asociaciones de autónomos, que son los primeros interesados en que sea autónomo el que quiera, no el que preferiría ser asalariado, pero se hace autónomo porque no le queda otro remedio. Vale, entonces voy a meter un poco el dedo en la llaga. ¿Qué pasa entonces con los que son autónomos, pero en realidad no lo son? Es decir, con los falsos autónomos, esos que tantos conocemos a nuestro alrededor. Conocemos mucho, son muy comunes en bastantes sectores. Llevamos mucho tiempo hablando de los riders, ¿no? De los repartidores de empresas como Glovo y como Uber Eats. Obviamente, estos empleados tan precarios en absoluto entran en la definición de un empleado por cuenta propia que busca emprender. Pero es que cada vez más tenemos que mirar a otro tipo de sectores, a los que se dice de cuello blanco. Lo que nos advierten los expertos es que cada vez hay más falsos autónomos en el mundo de la psicología, entre los dentistas y también en lo nuestro. Hay muchísimos falsos autónomos en el mundo del periodismo. Personas que llevan un montón de años trabajando para un mismo medio y que a ojos de la administración lo que son es autónomos. Cuando estos casos se judicializan, casi siempre se da la razón al empleado, se le reconoce como asalariado. Pero ¿qué pasa? Que las empresas lo que saben es que hay un miedo del trabajador que muchos prefieren no denunciar para no tener ningún problema. Entiendo, la precariedad está entre nosotros, está claro. Pero hay datos. No sabemos cuántos falsos autónomos hay en España, pero lo que nos dicen las asociaciones de autónomos, lo que nos advierten es que hay un empeoramiento del fenómeno y que está pasando por ese aumento en las profesiones que te decía antes. Esto de las nuevas formas de trabajo, lo que llamamos la uberización de la economía, lo que hace es impulsar esta figura, que lo que al final repercute es en peores condiciones laborales.
Inspección está vigilando el fenómeno, ha lanzado varias campañas específicas, ha convertido a decenas de miles de autónomos en asalariados en los últimos años. Mira, el año pasado lo contamos, solo en Glovo fueron 41.000, pero todavía hay muchísimos que quedan por debajo del radar. Vale, esto me ha quedado claro. Y ahora, susto o muerte. ¿Es peor ser autónomo o autónoma que asalariado? ¿O depende del tipo de autónomo que seas? A ver, no tiene por qué ser mejor una cosa que otra, en absoluto. Hay muchísimos autónomos con proyectos que funcionan genial o que no funcionan, pero que tenía todo el sentido del mundo que se pusieran con ello. Vale, entiendo que el factor clave es serlo de verdad o no, pero también la facturación, entonces, porque los registradores, los notarios no lo tendrán tan mal como los repartidores, como me dices, o los dentistas. Claro, justo. Hay datos que lo que nos están mostrando es que en muchos sentidos las cosas son más difíciles para los autónomos. A ver, datos encima de la mesa. Según el INE, de media trabajan unas 44 horas a la semana. Parémonos a digerir el dato. Para que la media sean 44, ¿cuántos tienen que estar echando 50 y bastante más de 50 horas a la semana? Entre los asalariados la cifra queda en 36,5, o sea que ya vemos una diferencia de 10 horas. Y contando que aquí están las jornadas parciales, lo que tira para atrás de la media. Otro dato que asusta, sobre todo mirando al futuro, para los que son autónomos. Mientras que la pensión media de jubilación en el régimen general, el de los asalariados, se sitúa en 1.659 euros al mes, en el RETA, en el de los trabajadores autónomos, es de 1.004 euros. Son más de 600 euros menos en promedio. ¿Y hay otros factores que pueden estar haciendo que cada vez haya menor proporción de autónomos? Algunas voces defienden que hay otras variables a tener en cuenta, por ejemplo, la inflación de los últimos años, las subidas del salario mínimo, la reforma laboral. La lógica es que todas estas circunstancias se lo han puesto más difícil a los empresarios con menos recursos, a los más pequeños y a la vez pues a las actividades con menor valor añadido. Pues con esta lógica, igual que está bajando la proporción de pymes en nuestro tejido productivo y crece el número de empresas con muchos trabajadores, pues esto también repercute en los autónomos. Vale, Emilio, dame un segundo que ahora mismo volvemos. Hoy estoy hablando con mi compañero Emilio Sánchez Hidalgo sobre las personas autónomas en España. Emilio, con esta lógica que me estabas explicando, entiendo que la proporción de ellas en un territorio servirá para sacar algunas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles sacas tú? Pues mira, si miramos los datos de la OCDE, vemos que los países con más proporción de autoempleo son Colombia, México, Grecia y Costa Rica. Son economías que están mucho menos avanzadas que las que encontramos en el otro lado de la balanza, que son pues Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Australia. Bueno, pues lo mismo pasa si miramos a las provincias. En España, las que tienen menos proporción de autónomos son Álava y Madrid, y las que más tienen son Lugo y Zamora. En esta última, la provincia con más autoempleo, el 26% de los afiliados a la Seguridad Social son autónomos, 10 puntos más que la media nacional. De hecho, en economía estuvimos hablando con algunos autónomos de la zona. Anda, ¿y qué dicen los y las zamoranas que trabajan por cuenta propia? A ver, entre otras cosas nos contaban algunos problemas que tienen, como María Elena. Es una carnicera de 67 años de un pueblo que se llama Casaseca de las Chanas, que tiene solo 370 habitantes. Bueno, ella me contó una cosa muy común entre los autónomos, que es el miedo a dejar de tener un negocio porque se establezcan cerca empresas más grandes. Va a abrir ahora una empresa ahí al lado, en Moraleja, al lado, que nos va a barrer a todos. Abrirá en Semana Santa un supermercado de la hostia, con carnicería, con tan, todo es poquito a poco. Poquito a poco van cerrando. Este año que yo conozca de mi gremio, han cerrado 7 tiendas. Y luego también hablamos con Lidia, que nos dijo que hay problemas que a priori nosotros pues no nos imaginamos, pero en un entorno rural pasa de todo. La escuchamos. Hace un mes se me ha muerto una vaca y un ternero. Y la vaca estaba inseminada, o sea que esa vaca tenía ternero, había costado el veterinario y es una vaca que estaba así un poco floja porque la acabábamos de destetar la ternera y la vaca la han comido los lobos, o sea, estaba empezada a comer... Claro, se murió del ataque de los lobos. Sí, estos son muy listos, en cuanto, ¿sabes? Ven un animal como si vieran un ternero o lo que fuera. Si tienen la oportunidad, es un animal que está un poco flojo, que está separado de las demás,
pues al final aprovechan. Claro, la cadena alimenticia. Emilio, no me esperaba, la verdad, que acabáramos hablando de lobos. ¿Quién es ella? Sí. Pues mira, ella es Lidia Sotelo, tiene 38 años y además de trabajar con su marido con la ganadería, tiene un bar que precisamente se llama El Lobo Feroz. Vaya. Pero hay también negocios que son menos rurales, como el de Sara Ortiz, de 39 años, que vive en Zamora capital y es, como te he dicho antes, una de esas autónomas que no lo es por vocación. Pues esto no era la ilusión de mi vida. A mí, si me hubieran tenido unas condiciones como Dios manda, yo no me meto en esto ni a hartar. Porque al final, si tienes alguna ventaja, que es que te lo guisas tú y te lo organizas como tú quieres, pero es un comedero de cabeza brutal. Claro. Porque aquí muchas veces yo llevo 6 años y medio que cojo semana y media de vacaciones. Al año. Sí que es cierto que algún sábado me lo quito y semanas que me meto 70 horas. Otras que no trabajas nada, entonces... Claro. Yo antes iba a trabajar y me largaba para mi casa, sí. ¿Esa es una, no? Sí, voy a seguir estando así porque no quiero... Esto yo quiero que sea algo para vivir yo. O sea, tengo trabajo para coger otra persona, pero no quiero preocuparme más de lo que ya me estoy preocupando. Sí. Porque son lentejas. O sea, básicamente es lo que hay. O las coges o las dejas, ¿no? Entiendo los problemas de María Elena, de Lidia, de Sara, pero ¿por qué hay tantas autónomas y autónomos en Zamora? Pues mira, si te parece esta parte te la va a contar Yolanda Clemente, que el reportaje no lo hice yo solo. Venga, pues Yolanda Clemente es nuestra compañera de narrativas visuales y me temo que ya sé porque también fuiste para allá. Hola Yolanda, ¿eres de la tierra? Hola Marta, sí, soy de allí, de Zamora. Vivo en Madrid, pero soy de allí. Pues entonces tú más que nadie conocerás la situación que hay por allí, así que cuéntame por favor. Sí, bueno, la situación en Zamora es muy complicada. Quizá lo que mejor lo explica es la demografía. No podemos olvidar que Zamora es la provincia que más habitantes ha perdido en los últimos 20 años, un 16%. Por comparar, en el mismo periodo, España de media aumentó su población un 14%. O sea que la despoblación allí ha hecho mella. Sí, mira, de los 248 municipios zamoranos, en 235 ha caído la población en esos 20 años. Entre los que más pierden están los grandes núcleos. En Zamora capital ha bajado un 9%, en Benavente el 3% o en Toro un 11%. En otros territorios que sufren este problema de despoblación, las cabeceras de comarca aguantan el tipo, pero en Zamora ni eso. Y entiendo además que la población está más envejecida. Sí, es que el envejecimiento es claro en una provincia como Zamora. Los zamoranos tienen la media de edad más alta de España, 52 años, mientras que la media nacional es de 44. Oh. En Zamora solo hay un niño por cada 4 mayores de 65 años, y lo mismo los que están en edad de trabajar. Zamora tiene una tasa de actividad un 53%, mientras que en el total de España es un 59%. Y de esas personas que trabajan, muchas lo hacen como autónomas, supongo, por eso estás aquí, como nos decía Emilio, ¿no? Exacto, como decía Emilio, 1 de cada 4 trabajadores zamoranos son autónomos. Y es normal en una provincia donde las grandes compañías y las oportunidades laborales brillan por su ausencia. Los autónomos con los que hablábamos para el reportaje, que decíamos con Emilio, nos lo decían, son lentejas. O montas algo o te vas de aquí. ¿Y qué montan? ¿A qué se dedican? Ese es otro dato importante que ayuda a explicar la situación de la provincia. De los 16.000 autónomos de Zamora, 4.400 se dedican al campo, a la ganadería y a la agricultura. Es un 28% del total de autónomos. Una proporción altísima que multiplica por 4 la media nacional de esta actividad. Y además es un sector que si por algo se caracteriza es por hacer muchas horas, por tener pocas vacaciones, soportar el mal tiempo, tener sueldos bajos. Esto es lo que sube la media que antes decía Emilio. Por supuesto, y el resto de actividades que realizan los autónomos son también el comercio, la construcción, sectores que también están caracterizados por las malas condiciones laborales. ¿Y los pocos jóvenes que hay, qué hacen? Es que apenas hay oportunidades laborales en Zamora, así que la mayoría optan por salir a Barcelona, Madrid, al País Vasco o a donde sea que encuentren un trabajo, lo que profundiza en el vaciado y en el envejecimiento de la población. Esto hace que baje la demanda, por ejemplo, de vivienda, lo que convierte a Zamora en la capital de provincia más barata en la que alquilar una casa en España. Como apenas hay oportunidades laborales, se reduce la demanda de vivienda y el precio baja. Pero los zamoranos, igual que les pasa a los extremeños, a los murcianos o a los gallegos, se tienen que mudar a megaurbes donde se concentran casi todos los empleos, lo que profundiza en la subida del alquiler en esas ciudades y que el poder adquisitivo sea más bajo. Es decir, que el sueldo da para menos. O sea que en Zamora da para más. Sí, si tienes la suerte de encontrar un empleo, el salario da para mucho más que puede dar en Madrid o en Barcelona.
Además, los autónomos con los que hablábamos nos decían que los trayectos son más cortos, todo está cerca, la vida es más tranquila, así que a pesar de las dificultades y de que no todos estén trabajando como quisieran, no cambian su vida por la que pudieran tener en una gran ciudad. Cosas buenas, cosas malas. ¿Tú lo cambias? Bueno, me lo tengo que pensar. Muchas gracias, Yolanda, Emilio, por hacerme esta panorámica tan precisa. Gracias. Gracias. Este episodio lo han realizado Emilio Sánchez Hidalgo y José Juan Morales. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis y el diseño de sonido de David Gutiérrez. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.